buenos días. El día de hoy vamos a tocar el tema de secuelas de COVID en la población. Aunque hoy en día los casos de COVID han disminuido, que a como fue en un inicio, pues todavía siguen vigentes algunos y pues las secuelas son más que nada los síntomas que todavía les quedan a los pacientes después de haberse tratado de COVID. La siguiente, por favor. Pues como ya sabemos, esta pandemia afectó a muchísima gente. Fue una pandemia a escala global y cuyas consecuencias e impacto fue de un carácter inconmensurable para la humanidad. Esta pandemia afectó básicamente a todo el mundo, aunque en algunos lugares sufrieron pues menos el contagio. Por ejemplo, en México, en algunos estados tuvieron menos casos de COVID que en otros lugares, pero pues también depende como los factores ambientales y también la población si llevaba a cabo las medidas sanitizantes adecuadas. Como ya sabemos, el coronavirus llamado SARS-CoV-2 fue originario en China, específicamente en Wuhan, el cual provocó pues la llamada enfermedad COVID-19, que es la que hoy en día conocemos todos. La siguiente. Los principales síntomas de esta enfermedad son la tos seca, la fiebre, el dolor de cabeza, dolor o ardor de garganta y en algunos casos ojos rojos y pues el cansancio. Estos síntomas son como los principales en los casos COVID, pero por lo general la gente casi no los toma en cuenta. Mucha población al momento de sentir fiebre o dolor de cabeza pensaba que pues se le pasaría y se automedicaba o solo tomaba algún remedio casero, porque pensaban que no era nada grave, lo que provocaba que estos síntomas se empeoraran a tal grado de que al momento de que se fueran a diagnosticar la enfermedad ya estuviera mucho más avanzada. Por lo general somos o más bien tenemos esa costumbre de creer en que cuando nos da una tos la vemos como algo que se quitará rápido, como una simple tos que solamente requiere algún medicamento o algún remedio casero y pues ya está. Pero pues no tenemos esa costumbre de que nos enfermamos y acudir al médico luego, no, o sea, lo dejamos pasar a que se quite solo si es posible. Este, y pues eso es lo que pasó cuando recién inició esta pandemia. La gente muchas veces se negaba a creer que tuviera COVID y pues solamente pensaba que eran síntomas comunes de una simple gripa o de un simple resfriado y que pues se quitarían rápido. La siguiente, por favor. También los pacientes COVID han tenido los síntomas de dolores musculares o en articulaciones, la dificultad para respirar y la falta de aire en los pulmones. Estos síntomas ya son cuando la enfermedad ya está más avanzada. Podríamos decir que son síntomas más graves, los cuales ya requieren un tratamiento mucho más complejo. ¿Alguno de ustedes tuvo este, algún síntoma de los primeros que mencioné y que también llegó a pensar que era pues una simple gripa y no pensó que fuera necesario acudir al médico? Yo no, en lo personal no. Pues yo al principio cuando empezó todo como que, cuando todavía no sabíamos como tal que era la enfermedad, tenía tos seca, pero me parece que aún no se sabía como que este era un síntoma, entonces no lo consideré importante. ¿Alguien más? Sí, yo tampoco presenté ningún síntoma, los que mencionaste primero. En mi caso,
No, tampoco, porque es rara vez cuando mi familia o yo me enfermo, entonces no presentamos ninguno. Es muy bueno que casi la mayoría de nosotros no presentara algunos de estos síntomas, pero pues como ya bien lo decía mi compañera Carol, en un inicio, cuando empezó a llegar la pandemia a México, pues todavía no se conocían muy bien cuáles eran los síntomas. Entonces mucha gente llegó a tener los síntomas principales y como lo dije en un inicio pensaba que solo era una simple gripa y pues se le curaría pues así de rápido y la dejaban pasar y cuando ya empezaban estos otros síntomas que ya son mucho más complejos es cuando ya se iban pues a los hospitales, a sus centros de salud y ya les detectaban que eran que era posible COVID y una vez que se realizaban pues la prueba COVID se daban cuenta que en efecto ya lo traían y que pues la enfermedad ya se había prolongado y ya iban a requerir un tratamiento más complejo. Es por eso que vuelvo a rectificar que la detección temprana es muy importante y más en estos tiempos cuando una persona llegue a presentar estos síntomas, los principales que dije en un inicio, lo recomendable es acudir luego al médico y si se puede hacerse la prueba de COVID luego, a lo mejor sonará un tanto exagerado, pero es mejor detectarla desde un inicio a detectarla cuando a lo mejor ya no hay mucha posibilidad de su recuperación y a lo mejor el paciente llegue hasta pues ya a su muerte. La siguiente, por favor. Como mencioné, depende mucho de si el paciente ingresa al hospital muy grave o no tan grave. Y en cualquiera de los casos, pueden llegar a haber complicaciones. En el caso de que el paciente ingrese al hospital en un estado ya grave, puede requerir un tratamiento más complejo. Por ejemplo, si el paciente ingresa con ya problemas respiratorios, puede ser propenso a que contraiga una neumonía y que necesite un respirador y cuyo empleo de puede derivar también en otras complicaciones. El, el ventilador o el respirador inyecta aire en los pulmones a una presión más alta para compensar la capacidad reducida de los pulmones que con una respiración normal. Además, los músculos necesarios para respirar se pueden llegar a descomponer. Es, entonces puede ser difícil detectar la ventilación, puede ser difícil detener esta ventilación, especialmente en los pacientes mayores. Esto puede provocar daños posteriores porque, por ejemplo, las estructuras más pequeñas, que serían los alveolos, pueden quedar dañadas. Es por eso que llegan a presentarse las complicaciones dependiendo del grado la gravedad con la que ingresen y pues por ende llegan también a tener secuelas mucho más graves e incluso pueden presentarse otras enfermedades que a lo mejor no tenían. La siguiente. Podemos decir que estas secuelas se presentan después de que los pacientes se llegan a recuperar. Estas secuelas pueden durar semanas e incluso meses y este conjunto de secuelas es llamado síndrome post-COVID o también es llamado long COVID. La siguiente. Entonces entendemos que el síndrome post-COVID es aquel donde persisten los síntomas de las infecciones de COVID más allá de 4 semanas después de la infección primaria. Es decir, que una vez que ya te detectaron que tuviste, o más bien que tienes COVID y ya estás recibiendo el tratamiento, después de recibir el tratamiento puede que no llegues a tener esa recuperación al 100% y que llegues a tener todavía otros síntomas que aún no han desaparecido. Mucha gente cree que al ya recibir un tratamiento y al ya terminar este tratamiento, hasta ahí queda, pero pues no siempre es así porque depende mucho de si ingresaste o sea, de si ingresaste
con una detección temprana, a lo mejor y tu tratamiento sea más rápido y no tengas tantas secuelas, o en su defecto, puede que a lo mejor no tengas ninguna. Pero si ingresaste demasiado tarde y tu tratamiento ocupó mucho más complejidad, vas a llegar a tener secuelas mucho más graves y a lo mejor mucho más prolongadas de tratar. Siguiente. Los más comunes que se han presentado ha sido la fatiga crónica, el dolor de cabeza, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto. Estos son como los que la mayoría de los pacientes ha reportado y que en su mayoría han tenido. Claro está que también son síndromes post-COVID que a lo mejor son un poco más fáciles de atender y que a lo mejor no llevan tanto tiempo en una recuperación. Pero pues una vez más, rectifico que estos síndromes pueden llegar a prolongarse hasta 12 semanas dependiendo la complejidad. La siguiente. Otros síndromes que se pueden llegar a presentar son las afecciones cardíacas, los síndromes respiratorios agudos y fibrosis pulmonar, una insuficiencia renal aguda o los déficits neurológicos y problemas psicológicos. Esto vuelvo a decir que no se presenta en todos los casos, esto solamente se llega a presentar en casos severos cuando tu tratamiento fue demasiado complejo, como el requerir un ventilador. Puedes llegar, por ejemplo, a presentar algunos síndromes respiratorios agudos. Es por eso que estos síndromes post-COVID son como solo para algunos casos, no en toda la población se les detecta. Es decir, que si ahorita uno de ustedes llega a tener COVID y llega a recibir un tratamiento, no va a tener una afección cardíaca porque todo depende del tratamiento que lleguen a ocupar. Entonces, digamos que no son muy comunes, pero sí se llegan a presentar. La siguiente. Como bien mencioné, también pueden llegar a aparecer otras enfermedades, porque también depende del paciente. Si el paciente es un adulto mayor que a lo mejor ya tenía diabetes o hipertensión y entró, o más bien le diagnosticaron COVID ya en un diagnóstico ya muy prolongado, pues a lo mejor iba a desarrollar alguna otra enfermedad. Estas enfermedades pueden ser la dificultad respiratoria aguda, las lesiones miocárdicas, la insuficiencia renal o accidentes cerebrovasculares. Pero pues sí, como digo, esto depende de si la persona ingresó ya como muy avanzada la enfermedad, y aparte si a lo mejor tenía otra enfermedad ya como primaria, por así decirlo, se le va a llegar a generar otra enfermedad. Igual también depende del tratamiento que llegue a ocupar. Si requiere, por ejemplo, otra vez un ventilador o un respirador, pues a lo mejor le va a causar algún malestar o alguna otra complicación en su sistema respiratorio. Es por eso que vuelvo a decir que la detección temprana de COVID es muy, muy importante. A lo mejor ahorita ya se han reducido los casos, pero pues no debemos de seguir bajando la guardia, debemos de seguir cuidándonos, debemos de seguir con los protocolos sanitarios, y si en algún caso llegan a percibir algunos de los primeros síntomas que mencioné, es mejor acudir de inmediato al médico, pues para que estos síntomas no se empeoren y para que de una vez les diagnostiquen si son positivos de COVID o no, y así puedan llegar a tener un tratamiento mucho más rápido y una recuperación más rápida, y no llegar a estos casos de a lo mejor llegar a tener otra enfermedad a causa del tratamiento de COVID. La siguiente. Algunos datos importantes que podemos sacar de esto es que los principales sistemas que llegan a repercutir en COVID es el sistema respiratorio y el sistema circulatorio, que son los principales en donde el COVID afecta. Algunas secuelas también son las psicológicas y las emocionales, y estas se han evidenciado en los pacientes que han regresado a casa tras estar hospitalizados por fallas respiratorias o graves. Y es que lo que pasa es que los pacientes, cuando por ejemplo están en el hospital en cama, pues llegan a estar conviviendo con otros pacientes, y a lo mejor ese ambiente les llega a traer pues nostalgia, o también les llega a traer
que su estado de ánimo vaya decayendo. Y igual cuando van viendo que su estado de salud no mejora rápido, que están recuperándose muy lentamente, llegan a tener pensamientos que a lo mejor ya no se van a curar, incluso pensar hasta en su propia muerte. Entonces es por eso que también después de que uno ya haya eh, salido del tratamiento de COVID, pues no solamente enfocarse en los tratamientos para el cuerpo, sino también para la mente. Si tú consideras que después de que sufriste COVID aún tienes como ese miedo a salir o te quedó algún trauma, pues asistir a un psicólogo más que nada para esos tratamientos. Y si nos dimos cuenta cuando recién inició la pandemia, existieron esos casos en donde la gente entró en pánico porque ya no querían salir, ya no querían ni siquiera tocar nada que fuera del exterior y tenían ese pendiente de si me enfermo o no me enfermo y entonces entraron en ese pánico y es eso lo que tendríamos que también también tener en cuenta el que si aún nos sentimos como desprotegidos, nos sentimos que aún nos pueden contagiar, tenemos miedo todavía a salir, tenemos miedo a tener contacto con la demás gente, es mejor acudir a estas atenciones psicológicas pues para poder llegar a tener una vida pues normal, o sea, no estar pendientes de que el COVID, de que por culpa del COVID ya no voy a poder salir, por culpa del COVID esto o el otro, entonces es mejor acudir más que nada a un psicólogo para tener ese equilibrio homeostático y no estar con ese pendiente de si me voy a contagiar o de si o ya me recuperé pero no me siento bien, todavía sigo teniendo, no sé, ese miedo de querer tener contacto con la gente. Siguiente. Otras secuelas que se han presentado es que se manifiestan la dificultad en el habla, afecciones en las cuerdas vocales, dificultad para tragar, y esto es a causa de al estar en contacto con respiradores. Como ya lo había dicho, el utilizar un respirador, pues sí, a veces te salva la vida, pero también a largo plazo te causa otros malestares, incluso otras enfermedades, como lo menciono, puedes llegar a presentar dificultades pues para comer, otras afecciones en las cuerdas vocales, porque este tratamiento, digamos que te mejora del COVID, pero también te podría causar otro daño. Y volvemos a lo del inicio, es mejor una detección temprana para no tener que requerir de este tipo de tratamientos y pues poder salir adelante sin tantas secuelas a lo mejor y solamente tener todavía lo del cansancio o la pérdida del olfato, pero no llegar a secuelas mucho más graves. Y otra es la debilidad muscular, ya que después de estar acostado, aunado a que el daño en los nervios puede generar como resultado problemas musculares que se manifiestan al caminar y levantar objetos. Y pues esto se da más como en las personas que estuvieron postradas en cama mucho más tiempo. O sea que si fuiste un paciente que ingresó al hospital muy grave, pues es más que obvio que tu tratamiento va a ser mucho más prolongado y a lo mejor vas a tener que estar en el hospital acostado pues mucho más tiempo y esto va a generar una pérdida de masa muscular, la cual a lo mejor va a ser difícil de volver a recuperar y que a lo mejor también te va a impedir hacer algunas de tus rutinas diarias. La siguiente. Creo que para mí esto ha sido lo más importante. Vuelvo a lo mismo, una detección temprana siempre va a ser mucho más importante, siempre que, más en estos tiempos, cuando uno empieza a sentir que tiene fiebre, que tiene tos o que le duele, que tiene dolor muscular, inmediatamente es acudir a un médico, no es pensar que solamente es una simple gripa o que solamente se te va a quitar si te tomas un té o alguna pastilla, porque después las consecuencias podrían ser peores. No hay que bajar pues la guardia, a lo mejor ya no estamos en semáforo rojo, a lo mejor ya hemos tenido un avance, pero pues no hay que descuidarnos, si no tenemos que salir, no hay que salir y si es muy obligatorio pues hay que hacerlo con las medidas sanitarias necesarias, que es el cubrebocas, careta, utilizar guantes y el gel antibacterial.
hay que seguir cuidándonos a nosotros mismos y también cuidar pues a nuestra propia familia. Si tenemos igual adultos mayores, hay que cuidarlos demasiado, hay que mencionarles cuáles son las medidas necesarias que deben tomar, porque igual siguen siendo muy propensos. Si conocemos igual a personas que tengan alguna enfermedad como la diabetes o hipertensión, pues también mencionarles que ellos pueden llegar a tener COVID y a causa del COVID se les puede llegar a esta enfermedad, incluso hasta poder llegar a tener otra más complicada. Entonces hay que seguir siendo conscientes y utilizando las medidas sanitarias. Y ahora yo quisiera escucharlos a ustedes si han tenido, por ejemplo, algún familiar, algún amigo, algún pariente o que haya sufrido por COVID y que si han ustedes notado que tuvo alguna de las secuelas que mencioné o la experiencia que les haya contado de cómo se sintieron después de haberla tenido. ¿Los escucho? Sí, a mí me pasó el año pasado, en Navidad justamente, a mi hermana le dio COVID y al principio creíamos que era gripa, entonces tomamos las medidas de precaución porque pues en ese entonces estaba el pico del COVID, entonces hicimos por hacerle la prueba. La primera vez salió negativo, entonces nos relajamos un poco, pero conforme pasó el tiempo se puso peor. Entonces volvimos a hacerle la prueba y dio positivo a COVID. Estuvo en cuarentena, fue difícil para nosotros porque como tal no contábamos con lo necesario en la casa, entonces fue tener muchísimo cuidado con todo, por decir con su ropa y todo eso, solo una persona se encargaba de todo, 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 de entrar y salir, y cuando salían se sanitizaban así muchísimo. Recuerdo que no duró el tiempo que era la cuarentena, duró hasta más porque le daba todavía miedito como contagiarnos. Éramos, después de mucho tiempo de que pasó eso, todavía nos seguimos cuidando, pero no sé, como que quedamos, o sea, somos mucho más cuidadosos y a veces en nuestra familia nos cuestiona así como, no, es que están exagerando y no sé qué. Pero bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí estamos exagerando un poco, pero nosotros ya lo vivimos, o sea, vimos. Y no solo nosotros, algunos familiares cercanos también les dio COVID y unos por desgracia fallecieron. Entonces fueron épocas muy difíciles y pues a mí en lo personal sí me dio miedo, porque mi familiar, mi hermana sí se puso muy mal, entonces no sabíamos qué iba a pasar. Gracias a Dios salió todo bien, se recuperó y ahorita está bien, pero sí tuvo secuelas. De hecho, ahorita me preocupa porque cuando hace ejercicio muy fuerte, se cansa mucho o de repente ya no puede respirar. Entonces sí, son secuelas que quedó del COVID. Eso es todo de mi parte. Gracias, Estrella. Carol. Sí, pues yo mencionar ahorita que lo volvió a tomar el tema Estrella, mencionaste tú al inicio que pues a lo mejor hay personas que sienten como que algunas familias o algunas personas en especial son exageradas y tal vez lo ven como que, ay, no es como que por tocar tantito para subirte al transporte ya te vas a contagiar, pero yo siento, o sea, desde mi opinión, siento que para evitar tanto, bueno, o sea, ya hablando tanto de la enfermedad inicialmente, porque pues obviamente para evitar las secuelas, pues primero tenemos que evitar la enfermedad. Sin, o sea, mi punto es como, no hay que dejarnos como que influenciar por ese aspecto de es que está siendo exagerado. O sea, créeme que en estos tiempos es como que cuando más debemos de ser exagerados, porque pues obviamente, o sea, si, no sé, te dicen, es que el ponerte guantes, pues no tiene chiste porque así las cosas que agarras, luego te agarras la cara y es lo mismo. Es que el sanitizarte llegando a tu casa no tiene chiste porque de todas formas todo se queda. Es que, o sea, hay muchos miles y miles y miles y miles de ideas, pero yo siento que, o sea, he considerado yo que la mente es muy poderosa
Y o sea, si tu mente cree que ciertas cosas te están ayudando, pues obviamente tu mente va a dar indicaciones a tu sistema inmune y va a decir, ok, ya llegó a su casa y se sanitizó, entonces esto pues ya a lo mejor dice, no me voy a alterar y estamos llevando la fiesta tranquila y pues no vamos a, como, no nos vamos a contagiar, no vamos a sufrir de esto porque mi mente ya está consciente de que yo estoy siguiendo un protocolo que hasta el momento a mí me ha servido, yo en lo personal igual, así como dice Estrella, bueno, yo no he tenido personas afortunadamente, pues de mi familia que se hayan enfermado, pero es a lo mismo a lo que voy, o sea, creo que desde un principio nosotros fuimos, pues, o sea, mi hermana y mi mamá son del área de la salud también, y desde un principio nosotros fuimos como que ya exagerados, o sea, era como que todavía no sabíamos qué había, pero nosotros ya de que nos anticipamos antes con, no con la temática que había de que compraron muchos rollos de papel, sino que nosotros fue como, pues compramos, no sé, una caja de sanitizantes, que compramos como 5 litros de gel antibacterial. O sea, es como que ser precavido porque el hecho de tener la idea como de, ok, yo ya estoy tranquilo conmigo y mi familia se está cuidando, entonces yo no me voy a enfermar o no tengo como de qué. Sin embargo, no nos exenta a que a lo mejor pues salimos, no sé, a tirar la basura, o a trabajar, o bueno, la escuela no, porque pues obviamente se suspendieron las clases, pero el simple hecho como de salir de tu cuarto, salir de tu casa tantito y pase una persona que no se cuide, pues o sea, ahí obviamente nos estamos arriesgando todos. Entonces yo siento que, bueno, así a general y volver a repetirlo, el ser exagerados, pues es muy bueno porque por lo menos a mí me ha funcionado, no me he contagiado afortunadamente, pero está mal visto en la sociedad que pues está siendo exagerado con algo que no te ha dado, pero pues o sea, de cierta forma te ha funcionado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el punto de Carol. La verdad es que sí tiene toda la razón. Yo también en lo personal, mi familia no se enfermó de COVID, yo tampoco me enfermé de COVID, así que pues tampoco tengo como una experiencia muy cercana a un paciente COVID. Pero pues sí, como Carol mencionaba, en un inicio yo veía que a veces mis vecinos y algunas personas también veían eso como muy exagerado de, ay, ¿por qué utilizas gel? O ¿por qué solamente te di la mano y ya te estás limpiando, ¿no? O es que, ¿por qué usas cubrebocas? Y es que el virus no va a llegar aquí. Y decían cosas así. Y pues mucha gente se le hacía muy, muy difícil de creer que estábamos enfrentando una pandemia porque pues en lo personal no se había visto, yo no había visto una pandemia de esta categoría y fue muy, muy sorprendente para mí, incluso creo que para toda la población. Entonces por eso como que se les era muy difícil el creer que estuviéramos enfrentando una pandemia, se les hacía difícil el creer que tenían que usar cubrebocas, que tenían que estar sanitizando sus hogares, y un claro ejemplo fue el que vimos que mencionó Caro, las compras de pánico que hubo después de que empezaron con los brotes, que la gente empezó a notar que sí estaban enfermándose. Mucha gente pues ahora sí que empezó a hacer compras de pánico, del papel higiénico, de geles antibacteriales. Entonces, como menciona Carol, pues creo que para evitar secuelas, para evitar más que nada el COVID, es eso, estar con esas precauciones que aunque para algunos será exagerado, pues es mejor ser un poco exagerado, ser bastante exagerado, a tener que estar ahí preocupados por un familiar o preocupados por tu misma salud, porque a lo mejor ya te diste cuenta que te contagiaste y tienes ese miedo de que a lo mejor vas a contagiar a alguien más, o incluso en los casos peores, el tener ya una persona, pues ahora sí que fallecida por esta cuestión de COVID. ¿Te escuchamos, Lalo? Sí, gracias. Pues yo no lo veo tanto así como ser exagerados, simplemente es como tener nuestra precaución, porque pues como sabemos nos costó muchísimo trabajo acoplarnos a la pandemia, ¿no? Porque antes que hacíamos, pues bajábamos del carro, del transporte público, o de hecho comíamos en la calle, ¿no? En el puestito de los tacos de la esquina y nosotros lo veíamos normal, o sea, nada malo. Y ahorita que ya vemos que por un simple virus, pues todo lo que ocasionó,
es como que pues ya soy precavido, ya sé que a lo mejor ahí no tienen buena higiene, pues obviamente no voy a ir y consumo alimentos ahí. Y sí, era lo único que quería comentar. Pues sí, como dice Eduardo, ha sido muy, muy difícil acoplarse a esta situación. Incluso sigue habiendo mucha gente que se le hace muy difícil el uso de cubrebocas, por ejemplo. He escuchado que mucha gente aún no se acostumbra a usar cubrebocas, que les molesta, que se sienten incómodos y pues que incluso algunos ya no lo quieren seguir usando. Después que se cambió el semáforo a naranja, mucha gente, por ejemplo, donde vivo, vi que empezaron a dejar de utilizar el cubrebocas, empezaron a dejar de cuidarse porque pensaron que pues ya se iba a acabar, ¿no? O sea, que esto ya estaba llegando a su fin, cuando después volvimos otra vez a semáforo pues rojo. Y por eso digo que todavía sigue habiendo mucha gente que aún no se cree el potencial, por así decirlo, que tiene esta enfermedad, no se cree que es realmente necesario utilizar un cubrebocas y que a lo mejor hasta a veces se molestan porque en algunos establecimientos les pedían, pues ahora sí, al cubrebocas para entrar, por ejemplo, a los supermercados y mucha gente se llegó a molestar porque pensaban que era algo que era algo exagerado, que por qué les iban a prohibir la entrada solo por un cubrebocas. Arlet, ¿querías hablar? Sí, bueno, yo quería comentar algo relacionado con lo que dijo hace un momento mi compañero, de que estábamos acostumbrados a comer en lugares o así, y pues, o sea, sabemos que nosotros somos muy afectivos, ¿no? O sea, te encontrabas con alguien y lo abrazabas, le dabas un beso. Entonces, cuando se empezaron a restringir estas cosas, como que mantener la distancia, no saludar a las personas, pues, o sea, sí fue un poco complicado porque como son hábitos que tenemos, a veces si lo ibas con tu abuelita, le abrazabas, le dabas un beso. Entonces, para cuidarla a ella y también para cuidarte a ti, como que lo dejaste de hacer. Entonces, sí fue complicado adaptarse a estas medidas que nos dijeron que es la distancia, el cubrebocas y esas cosas. Y pues, además, al inicio de la pandemia, creo que muchos escuchamos decir que muchas personas no creían porque dicen que no existía, que era un invento del gobierno, que nada más era para distraer cosas, y hasta la fecha todavía siguen, porque tuve familiares que se contagiaron de COVID y cuando venían visitas, alguien no usaba el cubrebocas y le decíamos, usa el cubrebocas porque vienes de la calle, no sabemos que si traes el virus o no. Y decía, no, pues ese es un invento del gobierno, allá en mi pueblo dijeron que vinieron a echar el virus porque no nos enfermamos y de repente ya todos los contagios. Entonces es muy difícil para la gente adaptarse a estas medidas que nos han puesto. O sea, es difícil, pero si lo hacemos, sabemos que vamos a lograr reducir contagios. Y más ahorita que ya estamos vacunados, la gran mayoría de la población, al menos tiene una dosis o ya están vacunados, como que se sienten confiados, ¿no? O sea, ya tengo la vacuna, ¿para qué sigo las medidas si me va a proteger, ¿no? Para eso es la vacuna. Entonces tampoco es confiarnos, o sea, los casos van a seguir, como dicen, el virus va a seguir, pero si nosotros seguimos con los protocolos que nos dicen y seguimos las medidas y nos mantenemos informados, más que nada es mantenernos informados porque en Internet hay mucha información, pero no sabemos si es muy verídica. Entonces sería mantenernos informados, seguir los protocolos y no bajar la guardia ante esta pandemia. Sí, y también quiero mencionar algo. Nosotros también como jóvenes tenemos que dar el primer paso ante esto porque la mayoría de las personas ya grandes, adultos mayores, tienen la idea misma que tú dijiste, Rebe, que iban y echaban el virus en las localidades, ¿no? Y es como que, pues nosotros como que desinformar eso, desacreditar esa información falsa, porque pues si no hacemos nosotros nada, obviamente la población no va a hacer nada.
y también sé que nosotros somos jóvenes y queremos pues divertirnos, ¿no? Pero sobre todo tenemos que estar muy, muy, muy al pendiente de nuestra salud porque pues no vivimos solos, vivimos con nuestros abuelos, con nuestros papás y a lo mejor a nosotros no, nuestro sistema inmune está un poco fuerte a comparación de los demás y esto puede afectar a la familia con la que vivimos. Por eso es muy importante que como nosotros, este, aportemos un granito de arena y empecemos a tomar conciencia de todos los problemas que puede tener el COVID, porque pues todavía existe y todavía hay casos, todavía hay casos de muerte, entonces no existía. De igual forma, bueno, mencionar, así como lo dijo Arly, con respecto a lo de las vacunas, yo también lo vi muy impresionante aquí en donde yo vivo, porque, o sea, justamente fue cuando iniciaron las vacunas pues aquí iniciaron con los de la tercera edad, creo que en todos lados iniciaron con los de la tercera edad, pero, o sea, estas personas fueron como que fueron solitos, o sea, se cuidaron. Incluso hubo el caso de una persona, una amistad cercana que tenía, que el señor, o sea, era como que pues le gustaba agarrar la fiesta y todo, y justamente, o sea, se enteró que venía la vacuna y dejó como que dijo, ok, me hicieron el comentario de que no debo de tomar, entonces, o sea, fue como que un mes antes dejó de tomar para justamente el día de la vacuna estar como que bien, 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 y pues, o sea, desafortunadamente el señor falleció por otras causas externas a la enfermedad, pero, o sea, ¿qué fue? Empezamos con los de la tercera edad, posteriormente pasaron, o sea, fueron bajando de edades y según yo, fueron los de 40, 49 años o 50, 59 años, algo así, que fue cuando, o sea, se pusieron la vacuna y, o sea, automáticamente dijeron, yo ya tengo la vacuna, ya no voy a usar cubrebocas. O la idea que tenían aquí en los estados, bueno, ajá, sí, en el centro de donde yo vivo, era como, pues las demás personas están utilizando cubrebocas, pues ellos, o sea, yo no me puedo contagiar porque ya todos tienen, entonces no hay problema que yo no lo use. Y fue como que, o sea, son ideas que a lo mejor nosotros los vemos como que muy groseras, porque pues obviamente, o sea, no sabes tú qué cuidados tiene esta persona, no sabes si sigue los protocolos, si no los sigue, pero simplemente, o sea, te da miedo. Igual mencionar el caso de lo de la comida que dijeron. O sea, ahorita creo que ya algunos establecimientos fueron como que todo para llevar, pero algunos era como que pasabas y, o sea, sí tienes que entrar con cubrebocas, pero ya adentro te lo quitas. Y, o sea, y es lo mismo, tú no sabes que, no sé, yo estornudé y las partículas cayeron a la mesa de al lado y es un contagiadero de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. Y pues es lo mismo, o sea, regresa a lo mismo, creo que ya lo dijeron ustedes, no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos firmes en todo, o sea, así ya estemos en semáforo verde porque sucedió apenas. Y yo lo vi por el motivo de las elecciones, que fue casualmente cuando fueron las elecciones, fue cuando mágicamente ya todos estamos en semáforo verde. Y terminando elecciones fue que pasó que ya regresamos al semáforo rojo en fin de semana. Entonces, pues es como, a lo mejor y sí están diciendo unas cosas, pero pues nosotros desde nuestra casa, desde nuestra vista, vemos otras. Entonces, pues más que nada el mantenernos a firmes porque pues no sabemos si en verdad estamos bien, si no estamos bien, si lo que nos dicen es verídico, no es verídico. Entonces pues es como que seguir con nosotros nuestras medidas que no nos cuesta nada. Y pues bueno, de mi parte creo que eso es lo que quería mencionar. Sí, de hecho, como mencionan Arly y Carol, tienen mucha razón, pero hay que tener en cuenta que la vacuna no nos hace inmune. O sea, bien nos dijeron, no es que te pongo la vacuna y ya no te va a dar. No, o sea, te va a dar, pero ya no te va a matar. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. También depende de la vacuna que se ponga, por decir, tengo entendido que la Moderna, que se le puso a la mayoría de los jóvenes, es, es buena, es eficaz. Pero lo que pasa con la Moderna es que si te da COVID es muy difícil que contagies a los demás.
Entonces va variando el tipo de vacuna, el tipo de acción que va a tener. También hay que tener en cuenta que depende del organismo de la persona, o sea, tampoco va a ser el mismo efecto en todos, puede haber variaciones porque no somos todos iguales, o sea, tenemos nuestro propio sistema. Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, la vacuna no nos va a hacer inmune al virus, el virus nos va a dar, no nos va a pegar tan fuerte, pero sí nos va a enfermar. Para tenerlo en cuenta y no nada decir, ya me vacuné, ya voy a salir, ya sin cubrebocas, total, no creo que me enferme porque ya tengo la vacuna. No, esa idea está mal. Así no es, así no funciona. Eso sería todo de mi parte. Pues sí, creo que tocaron puntos muy, muy importantes. Creo que uno de los problemas que hubo principalmente fue la desinformación, ya que estuvo circulando mucha información no verídica, mucha información no válida, como lo que mencionaba Led, de que mucha gente pensaba que el virus era invento del gobierno. Incluso con las vacunas también llegó a existir la desinformación de que empezaron a circular rumores de que la inyección te inyectarían algún tipo de chip, que te iban a controlar y no sé qué tipo de cosas. Entonces, a veces ese tipo de información llega a la población en general y es lo que a veces hace que tengan miedo de querer vacunarse, que tengan miedo de querer seguir los protocolos, porque piensan que a lo mejor es verdad, ¿no? Piensan que es verdad que te van a controlar por la vacuna, o es verdad que a lo mejor y fue un invento y no sé qué tantas cosas. Entonces nuestro rol es ese, el quitar esa desinformación, que si en algún momento llegamos a escuchar algo así, pues dar a conocer la información real, ¿no? O sea, hay mucha información en internet, mucha información que es verídica, que está al alcance de nosotros y podemos compartirla con nuestros padres, con nuestros abuelos, para que tampoco sea tan fácil que lleguen a creer ese tipo de cosas y de igual manera que pues sigan utilizando estas medidas sanitarias. En lo de las vacunas mencionaban ¿cómo se llama? Que mucha gente al momento de vacunarse pues pensaba, ya me vacuné, ya estoy libre del virus, ya puedo salir a fiestas, ya puedo hacer mis actividades, ya no voy a usar cubrebocas. Y era un error porque pues como dice Estrella, es una vacuna que a lo mejor te ayuda a que este virus no sea tan grave. O sea, a lo mejor lo puedes contraer, sí lo puedes todavía llegar a tener, pero ya no te va a atacar tan grave, ya no va a ser a las consecuencias hasta matarte, pero aún así puedes llegar a contagiarte de COVID. Entonces, una vacuna no te va a salvar de ninguna enfermedad, solamente va a prevenirte que esta enfermedad no llegue a matarte. Precisamente por eso hay que seguir con estos protocolos, ya lo mencionaba Carol, no hay que bajar la guardia, hay que seguir utilizando cubrebocas, hay que seguir lavándonos las manos, el gel, cuidar la sana distancia, igual brindar esta información a nuestros conocidos que a lo mejor no tengan acceso a internet o que se les dificulte como a nuestros abuelos, hacerles llegar la información correcta y más que nada hacer caso omiso a esa desinformación, o sea, hacer caso omiso a esa información falsa que a veces circula en las redes sociales. Es mejor no hacerle caso o si no o estamos en duda, irnos a internet, investigar en fuentes confiables si lo que está circulando es verdad o no, porque precisamente por eso llegan a haber situaciones de pánico y le llegamos pues a preocupar más a la población. No sé si alguien más quisiera agregar algo. Bueno, yo antes para finalizar, igual rescatar lo que mencionó, no me acuerdo si fue Arle o tú, Rebe, pues que la información, o sea, constantemente se va actualizando. O sea, a lo mejor y hoy nos dijeron que la vacuna tiene ciertas reacciones, cierta probabilidad, y el día de mañana puede cambiar a que la vacuna que no era tan confiable esté en número uno. Entonces, o sea, este es un ejemplo a que pues la información siempre va a ir cambiando por el mismo hecho de que pues no conocemos al 100% este virus, no conocemos al 100% la enfermedad, igual como rescatando el tema principal, no sabemos bien las secuelas fijas que se dan por causa de esta enfermedad de que es COVID-19. Y pues nada más es como lo mencionaron ustedes, volverlo a repetir y repetir,
pues simplemente el buscar información confiable. Ahorita hay información en todos lados, hay información de muchos tipos, y pues creo que si tú confías en la página de, no sé, del gobierno, del estado, pues hay información, pero, o sea, de la misma forma se va a ir actualizando, va a ir cambiando. Les recuerdo, o sea, a lo mejor hoy dicen una cosa y mañana otra, pero no, o sea, eso no quiere decir como que te estén mintiendo, sino como que la información va a ir avanzando, van a ir surgiendo más investigaciones, va a ir surgiendo más ideas. Entonces pues yo nada más rescatar eso. No es, el hecho no es como que te esté mintiendo o yo me esté contradiciendo de lo que dije ayer, sino que la información no todas lo conocemos al 100%, pero pues tratamos de estar como que informados con las cosas más actuales. Y pues bueno, yo de mi parte creo que por ahora sí sería todo. Pues si ya no hubiera más opiniones que agregar, creo que sería todo. Tocamos puntos muy importantes. Vuelvo a lo mismo. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos, sigamos cuidando de los nuestros. Igual no hacer caso a la desinformación, y como dice Carol, hay que estar en constante actualización también con esta información que nos proporcionan. No, como ella decía, no es que las páginas nos mientan o que el gobierno nos esté mintiendo porque un día dice una cosa y al otro dice otra cosa. Es más que nada porque se va actualizando esto, o sea, se va actualizando, llega a haber más información sobre el virus, llega a haber más información sobre la vacuna y te la van a hacer mencionar. A lo mejor ahorita tenemos este tipo de secuelas en COVID, pero a lo mejor más adelante van a surgir otras. Entonces hay que estar manteniéndonos informados, actualizar esa información y más que nada seguir cuidándonos, pues para no tener que vivir de cerca esta experiencia. A lo mejor solamente saber que existe un virus, cómo funciona, cómo se transmite, las medidas preventivas, pero lo que más se quiere con esto es no tener que pasar por esta situación, o sea, es cuidarnos para no tener que vivir ese contagio de COVID y no contagiar a los nuestros. Entonces, por mi parte, eso sería todo y terminaríamos con esto.